Shalom a todos, les estamos saludando desde Israel. Nos han pedido algunas personas acá, obviamente que hablan en español, que pues si les puedo dar el criterio con respecto a esta noticia que ha circulado esta semana de la acusación que realizó el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, con respecto a que ordena la detención de Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Gallant, y también, pues, paralelamente los otros miembros del grupo de Hamas, que pues todos conocen probablemente los nombres. He pasado la noticia por WhatsApp a las personas con las que comparto y me siguen en este tipo de informaciones. También en Israel me han pedido que me pronuncie, me han pedido la opinión. Obviamente aquí no ejerzo aún como abogado porque estoy en los procesos de preparación, de conocimiento de la ley israelí, para poder obtener la licencia israelí, y como abogado estoy en ese proceso. Ya estamos en esta área, pero la gente que habla español acá me ha pedido que les dé mi criterio, algunos, no todos obviamente, los que conozco que hablan español, y también personas en Costa Rica me han consultado. Entonces, en general, quiero aclarar dos cosas que he escuchado en los medios y también en Israel, tanto en medios israelíes como en medios internacionales. Me refiero a medios de noticias. Y es que se dice que esta es una persecución contra Israel, o que la acusación va dirigida contra Israel. Aclarar que la acusación es de carácter personal. La acusación que está haciendo el fiscal la está haciendo contra individuos específicos. Eso hay que aclararlo antes de dar opinión. El país como tal está en un proceso que Sudáfrica y aparentemente Egipto se quiere incorporar con una coadyuvancia, pero eso está por decidirse si la acepta o no la coadyuvancia de Egipto en la denuncia que nos puso Sudáfrica por varias acusaciones, entre ellas genocidio. En cuanto a las acusaciones de esta semana, la experiencia del fiscal Karim Khan es vasta en estos temas y es una persona de respeto internacional, por eso está en ese puesto. Sin embargo, considero que en esta etapa se equivocó en esta apreciación que hizo, por varias razones. Él argumenta que tiene jurisdicción la Corte Penal Internacional y él como fiscal general de la Corte Penal Internacional para ordenar las órdenes de captura, o solicitar más bien las órdenes de captura, que tiene esa posibilidad de hacerlo porque la gente de Cisjordania, ¿verdad?, los territorios que están en el centro, gobernados por Mahmoud Abbas y sus grupos, ¿verdad?, y los que están gobernados en la Franja de Gaza por, comillas, Hamas, en este momento eso es relativo, indica que ellos se unieron, que estas dos regiones de personas se unieron, estos grupos, ¿verdad?, de los que están en sus territorios gobernados por Mahmoud Abbas y su grupo, y el grupo de Hamas. Entonces, analizando eso y la contraparte, que bien lo dice Israel y bien lo señala Estados Unidos, y obviamente lo conoce el mundo entero, que Israel no es signatario de esta Corte Penal Internacional, no está como miembro, por lo tanto no es signatario de la creación de la Corte y no es parte en los procesos. Por esa razón, en el sentido que no suscribió
Entonces, por lo tanto, no está comprometido a lo que dicte este tribunal. Estados Unidos lo deja claro, tampoco es signatario Estados Unidos de la Corte Penal Internacional, no es parte. Estados Unidos y Israel, la cabeza del ministro Benjamin Netanyahu y de 106 congresistas parlamentarios de la CANICE, de la Asamblea, para que me entiendan, la Asamblea, lo que sería la Asamblea Legislativa israelí, ha hecho un apoyo unánime a Netanyahu oponiéndose a esta solicitud de captura que se ha enviado por parte de Karim Khan al Tribunal Penal Internacional. Entonces, vamos a explicar y a desgranar, como decimos, ¿verdad?, en buen tico, la situación que se está dando acá. Decir que el grupo de Mahmoud Abbas, Fatah, y que Hamas representan actualmente el pueblo palestino es, con todo respeto, un error. Porque jurídicamente hablando, lo que está haciendo el mundo, las Naciones Unidas con el reciente voto donde pide que se cree un Estado palestino, y ahora el Tribunal Penal Internacional, al decir que ambos grupos, ambos pueblos le han pedido que los reconozcan como parte de la Corte Penal Internacional, lo que está haciendo estos organismos, tanto de la ONU como la Corte Penal Internacional, es validar a un grupo de personas que ostentan el poder de manera ilegal, antijurídico, su permanencia en el poder. No han hecho elecciones, no han vuelto a tener elecciones en estas regiones, y las elecciones que han tenido han sido de dudosa forma. Y entonces esto es como decir que vamos a legitimar los gobiernos que se han impuesto en algunas partes del mundo, sin mencionar zonas, porque ese no es el tema mío, que de manera irregular se han hecho con el poder sin seguir los cánones y los procesos democráticos adecuados. Al aceptarlo de esta manera, como ellos lo están diciendo, lo que están haciendo es legitimar el proceso ilegítimo que estas personas han tenido para mantenerse en puestos, comillas, de elección popular, si se le puede llamar así. Cuando los pueblos van a las urnas libremente, pueden escoger candidatos, pueden participar, ahí estamos ante un proceso democrático. Si bien la autoridad palestina en el pasado tuvo una representación política que participó en sufragios, lo cierto es que ese no es el caso hoy en día. Lo mismo podemos decir de Hamas. De hecho, recordarán ustedes que las elecciones en este sentido no las ganó la autoridad palestina, sino las ganó el grupo de Hamas. Entonces ya por ahí encontramos que los procesos han sido a conveniencia. Entonces no podemos darle esta legitimidad que la Corte señala y que también lamentablemente la Asamblea General de las Naciones Unidas. Acuerdos estos que se han tomado en la Asamblea de Naciones Unidas, Asamblea General, que no han pasado porque ha habido un veto de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, que es un requisito para que puedan declararse en firme. Volviendo a la acusación que hace Karim Khan, la solicitud de acusación, analizando por qué no puede decir él que sí tiene jurisdicción, porque no la tiene, por más que diga, no tiene jurisdicción para hacer esta petición, porque estos grupos no son estados como tal. Y si bien es cierto, tendríamos que entrar ya a una valoración jurídica más amplia sobre el tema de qué
qué delitos se han cometido y si le corresponde o no a la Corte pronunciarse si tiene jurisdicción, dejando el tema de la jurisdicción a un lado y entrando el tema de lo que es salvaguardar la vida humana, de los derechos humanos, de la revisión de si se han cometido si se ha cometido durante la guerra, comillas guerra, genocidios, si se ha cometido por parte de unos y de otros actos de esta naturaleza. Evidentemente la Corte Penal Internacional se creó con este fin y sí tendría desde esta perspectiva la obligación de investigar sin necesariamente tener jurisdicción. Aclaro que puede investigar y que puede decir al mundo, a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad de la ONU, que de acuerdo a la investigación que ha hecho la Fiscalía, que ha instruido la Fiscalía, se puede estar en presencia de X o cuales delitos. Pero de ahí a que pueda ser efectiva su autoridad y emitir una orden de arresto internacional que compele a los miembros fundadores de esta corte para que hagan un arresto en contra de X o Y sujeto, eso está jurídicamente sujeto a mucha discusión, porque entonces la base de la cual parte el derecho, que es la seguridad jurídica, se estaría dejando de lado por completo. A la par de esto, hay que analizar si es correcta la actuación del fiscal a elevar acusaciones en la manera como lo hizo, donde se equipara lamentablemente la actitud de unos y otros como si los dos fueran estados. Y no estamos ante estados, estamos ante un estado que se está defendiendo de un ataque terrorista con una cantidad de 1.442 muertos, una cifra así importante, que obviamente va en aumento, la muerte también de soldados israelíes, la muerte de rehenes que están secuestrados, porque no son más que eso, personas que han sido secuestradas, privadas de su libertad a la fuerza, llevadas en cautiverio al más antiguo, con el más antiguo de los sistemas, ¿verdad?, como si no existiera el derecho internacional. Y lamentablemente, en la contraparte, que es la información que viene de Hamás, que no es un Estado de ninguna manera, que no es una organización, un grupo de poder político, jurídico, constituido de manera correcta y adecuada, para poder decir que representa a las personas gazatíes, se le está dando y otorgando a la información que viene de esta fuente toda la legitimidad y la credibilidad, cosa que es pero muy delicada y peligrosa, porque definitivamente no es una representación adecuada, justa, jurídica de lo que es el pueblo gazatí. Lo mismo, con sus distancias, podríamos decir, de la autoridad palestina. También hay que decirlo, hay que ser en esto abierto y jurídicamente correcto. Poner la llaga, o el dedo en la llaga, más bien poner el punto donde tiene que ser, porque no podemos seguir admitiendo que estas informaciones que vienen de estos grupos terroristas, además, no porque las potencias los hayan calificado como terroristas, no porque Israel los haya calificado como terroristas, X cantidad de países, sino porque los actos que cometieron el 7 de octubre del año 2023 en Israel no tienen otro nombre, y fueron actos genocidas. La barbarie con la cual se realizó esta matanza simplemente es imperdonable. No se había vivido algo así después de la Shoah, y bien lo dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu, y también nuestro embajador ante las Naciones Unidas.
si no pasó más y si no es mayor de lo que ha sido la Shoah o el Holocausto, para que los que no son judíos me entiendan, si no es por esto, si no es porque se pudo detener una parte, si ellos hubieran podido hacer más, hubiera sido peor. Y el grado de ensañamiento, la forma como ejecutaron personas, así lo deja claro. No hay duda de eso. Las evidencias están ahí guardadas para que en el momento oportuno las autoridades nacionales e internacionales judiciales puedan y deben compartir esta información y valorar todo esto que estamos ahora diciendo. El tema es que estamos en medio de un conflicto de carácter militar entre un grupo irregular, clandestino en el sentido que opera bajo la sombra de túneles, secuestrando gente, guardando munición, implicando a civiles y a entidades nacionales e internacionales en sus territorios, porque no dejan de ser estos grupos, los pueblos, que pertenecen a estas zonas, no dejan de ser pueblos, claro que sí, desde el punto de vista de nación, de lo que significa una nación, un pueblo con cultura, costumbre, nadie les quita reconocimiento alguno. Lo que estamos hablando es que no pueden dársele un reconocimiento jurídico a sus líderes, comillas líderes, porque ellos mismos no han respetado los procesos democráticos en estas zonas. A pesar de que Israel salió de ellas y les dio toda esa posibilidad y oportunidad, ellos no han respetado los procesos democráticos que van y piden en la ONU que se les tome en cuenta, que ellos son los legítimos representantes de estas personas, cuando no lo son, porque no los han dejado realmente elegir en democracia. Y no existe esa democracia en estos territorios. No defino aquí si son ocupados o si son desocupados o si tienen todas las posibilidades jurídicas de actuar libremente o no las tienen, porque no es el tema, se me extendería esto, pero ustedes saben muy bien en qué condición están estos grupos operando dentro de estas poblaciones civiles. Ahora, en el tema específico de Gaza, cuando se toman a los secuestrados y hay evidencia visual de esto, porque los videos son un documento jurídico, participan no solamente los milicianos de Hamas, sino la propia población civil. Participa en los actos de celebración de ese día por los secuestros. Entonces sabemos que niños de 9 años en adelante empiezan a ser adoctrinados para este grupo. ¿Cómo hace el ejército de Israel para diferenciar entre un adolescente o un adulto que pertenece a estas milicias, que se mete en un túnel y es un miliciano y sale del túnel y se convierte en un civil porque es padre de hijos e hijas y es abuelo y esposo, y salen a televisión de ellos, en las grabaciones de ellos, indicando que le mataron a X y Y persona? O sea, ¿cómo le damos credibilidad a un grupo de civiles de esta manera? Es difícil para un gobierno que tiene que actuar con todas las regulaciones jurídicas nacionales e internacionales, que también Israel tiene sus reglas para la guerra, tiene sus reglas para el ejército, tiene sus reglas para las operaciones. No es que el ejército de Israel actúa en impunidad sin informar a nadie. Eso no sucede en esta nación. El ejército tiene reglas, tiene que cumplir una serie de requisitos, y 3 semanas antes de una operación tiene que avisarles, envían boletos, panfletos. Es el único ejército del mundo que hace esto. Rusia no le avisa a nadie cuando va a hacer un ataque, Ucrania no le avisa a nadie cuando va a responder, tampoco los Estados Unidos o la OTAN
le avisa a alguno de los grupos que ha atacado en el pasado, naciones que ha atacado en el pasado, que los van a atacar, pues habrá algún aviso previo, pero no en el propio momento. Israel sí lo hace. Israel es sumamente comunicativo y lo hace en el idioma de ellos, y lo hace en el idioma hebreo, lo hace en el idioma árabe, y se bajan los boletines. Entonces, valorando jurídicamente lo que estoy diciendo y estoy afirmando con certeza porque lo he estudiado a fondo, no podemos concebir que un fiscal general que tiene la preparación de Karim Khan pueda decirnos a estas alturas que su base para tomar las decisiones son una visita rápida sobre el terreno, una visita a Israel, una visita a Gaza y una visita y los datos que le provee el Ministerio de Información de Hamás. Si es los acusados, sus líderes, son parte del genocidio y del secuestro, y son responsables de retener a más de 130 personas aún hoy. Hay que analizar esto desde el punto de vista jurídico, cómo las Naciones Unidas, como los medios internacionales de respeto en Occidente, CNN, DW Noticias en alemán y en español, France 24 horas, y etcétera, de noticieros, porque también hay que decir que hay otros más pequeños, muy buenos, por cierto, que son más objetivos, pero estos grandes medios, y Euronews, que se cuida un poquito más, dicen y se apoyan abiertamente en sus entrevistas y en sus diálogos, dicen que este es el número de las víctimas. En las Naciones Unidas se toma este número como cierto, y la fuente es quien tiene preso a los gazatíes. La fuente en los territorios palestinos es quien tiene preso a los propios palestinos. Entonces, seamos serios. Estos no son organismos jurídicos válidos. No es que el gobierno de Israel, que está constituido en democracia, del cual he suscrito, ya ha participado en procesos electorales, 2 para ser exacto. Entonces, uno para primer ministro y otro para los alcaldes municipales, en lo que llevamos de estar en esta hermosa nación. No podemos calificar a Israel, que es una nación constituida bajo democracia y que opera bajo leyes jurídicas, con derecho internacional y con derecho nacional bien constituido, contra organismos que se han mantenido en el poder de manera incorrecta, de manera no democrática. Jurídicamente no son los legítimos representantes de estos 2 pueblos que menciona Karim Khan. No puede decir que eso le da jurisdicción, porque al decir eso está avalando la ilegalidad que estas 2 organizaciones están haciendo, porque ese es el nombre correcto que hay que ponerles. Son organizaciones, pero no son organizaciones debidamente representativas de estos pueblos, porque los tienen bajo cierta opresión. También es un tema que requiere un análisis, no mío, sino de los propios juristas de las Naciones Unidas, de los propios juristas de la Corte Penal Internacional, de los propios juristas del Tribunal Penal Internacional. Entonces, si vamos a hablar de derecho y vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de equidad, tenemos que empezar por ahí. No podemos crear derecho con organizaciones que están de facto gobernando territorios sin respetar los derechos humanos de sus pueblos y sin respetar los derechos básicos de el derecho a sufragio libre y espontáneo. No bajo la amenaza de la despropiación, no bajo la amenaza del fusil y no bajo la amenaza de la muerte. Eso no es justicia, eso no es
correcto. Y se está creando todo un reconocimiento internacional en los últimos 20 años para esta clase de grupos y esta clase de dictadores. Darles reconocimiento. No estamos hablando de Occidente, no. Es un reconocimiento internacional que se está haciendo y se están creando instituciones con gente que se queda en el poder por 10, 20, 30, 40 años de manera ilegítima, no democrática. Y bueno, es una llamada de atención a los organismos internacionales que tienen que operar bajo la justicia internacional, bajo principios de derecho nacionales e internacionales, como la Unión Europea, como las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU, la Corte Penal Internacional, la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional. O sea, no podemos admitir que nos digan que esto es jurídicamente correcto. Esto es incorrecto. Y eso hace que la prueba que nos suministra el señor fiscal sea espuria. O sea, es inaplicable, no se puede usar esa prueba en contra de unos y otros, porque para usarla tienes que darle legitimidad a un grupo que es terrorista. Por sus acciones lo dice. Y en cuanto al Estado de Israel, al ejército de Israel, hay otros parámetros para determinar la responsabilidad. Y la responsabilidad se tiene que determinar primero con las cortes nacionales israelíes, bajo denuncias que se pueden plantear en Israel, paralelamente que se puedan plantear en la Corte Penal Internacional, si es lo que cabe y es lo que procede. Eso pues lo valorará el fiscal general y lo valorará la Corte Penal Internacional, y lo está haciendo porque Sudáfrica puso una demanda que se está estudiando, y Egipto quiere ahora adherirse. Un negociador ahora quiere adherirse al proceso. Bueno, ya veremos también, eso es un tema importantísimo que lo trataremos en su momento oportuno, jurídicamente hablando, el momento oportuno cuando la Corte se pronuncie sobre la aceptación o no de Egipto como coadyuvante. Pero volviendo al tema de las órdenes de captura que solicita el fiscal Karim Khan, no proceden jurídicamente por las razones jurídicas que he señalado. Y quiero aclarar que son las solicitudes de esas órdenes de captura y sus elementos de pruebas, sobre todo la inconsistencia que he analizado anteriormente, que hacen imposible que un tribunal penal internacional serio se pueda pronunciar, porque esa clase de pruebas no puede ser tomada en consideración. Lejos, y aclaro, lejos de lo que es la prueba física de las víctimas. De eso ya es otro tema. Yo me estoy refiriendo a la parte jurídica de la acusación, no a la parte material, la prueba material, que sería en este caso pues los cuerpos, los restos, toda la recolección de información que se pueda traer a un proceso penal, que tiene que ser ya venir por fuentes legítimas y no ilegítimas, y que tiene que ser probado de manera correcta. Pero no podemos, simplemente por cuestiones de política, porque es un boom internacionalmente lo que se está haciendo, una persecución contra Israel en las universidades del mundo, muchachos que se han casado con un eslogan porque necesitan abrazarse a algo sin hacer un análisis profundo de la situación, porque la prensa toma como base la información que le da la contraparte, que fue quien ejecutó la acción jurídicamente y penalmente indebida, secuestrando, fue quien ingresó, el delincuente fue quien ingresó, secuestró e infringió la ley nacional e internacional de un país y la ley internacional de las Naciones Unidas y de la Corte Penal Internacional al hacer los actos y las barbaries del 7 de octubre. Y entonces viene la molestia, ahora sí, de la clase política gobernante en Israel y de la ciudadanía también, porque se trata de equiparar en la acusación
a delincuentes que no son delincuentes comunes, sino que son terroristas, porque no tienen otro nombre, no es un delincuente que hizo un asalto y que producto de su acción dolosa por la fuerza conllevó su acto de asaltar a alguien o de tratar de ajusticiarlo, llevó a la eliminación. No, no, no. Es un acto terrorista en el cual se planifica matar a toda esa cantidad de personas como se hizo, y hay pruebas en los congeladores de esta nación, esperando su momento oportuno para que se pueda tomar en cuenta en los estrados internacionales y los nacionales también. Y entonces no se puede comparar esto con una operación de defensa de una institución jurídicamente constituida que responde a las leyes de este país y que también obviamente procura respetar las leyes internacionales dentro de todas las posibilidades de lo que un conflicto de esta naturaleza conlleva, porque aquí solamente se escucha decir que Israel y decir que el primer ministro Benjamin Netanyahu y que el ministro de Defensa Yoav Gallant están cometiendo genocidio contra el pueblo gazatí. No he escuchado a ninguno de estos pueblos árabes, porque no pueden obviamente decir que el ejército de Israel los está liberando. Nunca, a pesar de que es lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque se le está eliminando a Hamás la posibilidad de gobernar por la fuerza y también de mantener secuestrado a esta población gazatí. Una cosa es el cerco de seguridad que tiene la población gazatí para evitar un daño mayor entre una confrontación entre el pueblo israelí y el pueblo gazatí, por las razones que ya hemos analizado, que todos conocemos, históricas, de lo que ha sido este conflicto en los últimos años. Y otra cosa es decir que el pueblo gazatí es libre de escoger lo que quiere hacer. Eso es un tema, primero, que hay que resolver en el terreno y que ahora se está resolviendo gracias a la intervención del ejército de Israel, que luego internamente en Israel el 84% le pide al gobierno de Israel, al primer ministro Benjamin Netanyahu y la Knesset, los diputados que están siendo parte de la coalición de gobierno, de oposición, pero que están siendo parte de la coalición de gobierno en el tema de la defensa y rescate de los rehenes, le han dado un ultimátum a Benjamin Netanyahu para que defina cómo va a ser el gobierno en Gaza, digámoslo así, en una cuestión de posguerra, porque sabemos que lo que alega Hamás es una idea y no es tan fácil de eliminar, pero jurídicamente y militarmente hablando, desde el análisis militar, del cual también soy graduado, y tengo conocimiento por ser graduado en los Estados Unidos en esta materia, es claro que son dos acciones diferentes. Estamos hablando de desarticular la capacidad que tiene Hamás, no de defenderse, sino de atacar constantemente a un pueblo civil como es el pueblo israelí, constituido por árabes israelíes que votan igual que vota uno como judío en esta nación y que votan los cristianos en esta nación, y que votan también las personas de otras confesiones minoritarias que las hay en Israel y que constituyen la base de la democracia de esta nación. Entonces no me pueden decir a mí, que soy miembro de esta sociedad ahora y me siento muy orgulloso de serlo, que Israel no tiene ese derecho para defenderse y que Israel no puede actuar en defensa de sus ciudadanos. Aclaro que en el 7 de octubre no mueren solo judíos, mueren y son secuestradas diferentes personas con doble nacionalidad y de diferentes orígenes y de diferentes religiones. Entonces no podemos darle una representación a un grupo que ha obtenido de manera ilegítima el poder y que la información que la da de manera ilegítima, porque ellos manejan la información a su antojo. No pasa por los filtros estatales que pasa la información que da Israel. No se informa en esta nación solo lo que el ejército quiere. Hay fiscal general
de la nación, hay policía, hay seguridad internacional, servicios especiales internacionales de inteligencia de Israel, nacionales. El propio director de inteligencia ha renunciado porque considera responsable lo que pasó el 7 de octubre en esta nación. Y bueno, ya vendrán procesos de responsabilidad, quizás civil y penal, de las personas que participaron en la toma de decisiones. Eso es algo que en una democracia como es la israelí tiene que darse, pero no se va a dar en Gaza, ni tampoco en los territorios de Cisjordania, en la parte actual de que, comillas, gobierna la autoridad palestina. Y digo comillas porque el gobierno que ellos dicen que tienen no es legítimo, porque la gente no ha podido votar en democracia, no ha podido elegir libremente el sistema y los candidatos que quieren. Eso no existe, lejos de lo que podamos discutir de la situación que tienen ellos con Israel y Israel con ellos. Internamente ellos no son libres, y más bien Israel está liberando a la Franja de Gaza de esta opresión y de este yugo de Hamas, que no solamente es contra la población civil israelí. Déjeme decirle que aquí no todos los israelíes estamos armados, no todos los israelíes tenemos armas, como se dice en los medios internacionales, no todos los israelíes son parte del ejército o van al ejército. Hay personas que constituyen la sociedad israelí que no van al ejército, muchísimos ortodoxos, la comunidad árabe, muchísimos no lo hacen, no van, y muchísimos judíos de la diáspora que llegan a Israel tampoco hacen el ejército, porque ya llegaron fuera de la edad de servicio y por otras razones. Entonces hay que traer luz y aclarar esto de una vez por todas y decirle a nuestras naciones americanas, desde Canadá hasta Argentina y Chile y Brasil, allá totalmente al sur, y por todos los océanos que tenemos en América, el Caribe, el Mar Caribe, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, a toda nuestra comunidad americana, que lo que se dice no es cierto. Y por eso Biden, Estados Unidos e Israel han reaccionado y piden al mundo el apoyo. Esto es importante de decirlo con claridad, porque no se puede permitir que un organismo internacional de esta calidad pueda permitirse hacer esta clase de solicitud y poner como parámetro, como base para solicitarlo, una prueba que es espuria por sí sola, ilegítima, porque quienes la suministran son ilegítimos, no son los representantes legítimos de estos pueblos, y estos pueblos son los primeros que tienen que ser liberados, y tras de ellos nuestros rehenes. Y en eso estamos, y me implico porque no estoy siendo parte, pero como ciudadano tengo el derecho de exigirle a esta nación que traiga a nuestros ciudadanos de regreso, de exigirle a nuestras autoridades en esta nación que traigan a nuestros hermanos y a nuestros ciudadanos de regreso, a todos los que se puedan, y que nos otorgue seguridad. Ningún Estado del mundo aguantaría la cantidad de misiles que tuvimos que aguantar nosotros los israelíes el 7 de octubre por parte de Hamas. Y ahora en el norte, todos los días, y vivo aquí en el norte, todos los días estamos recibiendo ataques, todos los días. Ninguna nación aguantaría lo que Israel aguanta sin que ustedes hicieran barbaries. Sí, ustedes, señores que están acusando a Israel, ustedes con los ataques que nosotros recibimos todos los días, harían barbaries con sus enemigos. Pero como somos nosotros, la sociedad israelí, la que se defiende, que está constituida, digo, por judíos de muchos pensamientos, por cristianos, musulmanes, drusos y otras minorías, solo porque somos esos grupos, entonces no podemos defenderlos como ustedes sí lo hacen cuando hacen coaliciones y van y arrasan países, y nosotros no tenemos derecho, y ninguno de ustedes ha sido acusado, sus naciones no han sido acusadas de genocidio.
Desde la Alemania no ha habido ninguna otra nación acusada de genocidio, pese a que sí los han hecho atrocidades. A eso le llaman ustedes liberar. A eso le llaman ustedes operaciones militares. No he visto yo a los Bush acusados por esta corte. No he visto a Biden acusado o a Obama por esta corte. No he visto a Donald Trump acusado por esta corte, que ha sido uno de los presidentes estadounidenses más recatados con el tema de operaciones militares. Entonces, cito a Estados Unidos por decir algo, hay infinidad de países que también participan. No es algo que tengo contra Estados Unidos, por el contrario, me siento muy orgulloso más bien de ser graduado de instituciones militares estadounidenses. Y es un país que respeto muchísimo. Y cuando tengo que criticarlo, lo critico, porque la democracia estadounidense y costarricense e israelí son amigas y podemos hacerlo en democracia. Hoy le decimos a Biden lo que tenemos que decirle, y mañana Biden sale y nos apoya, y nosotros apoyamos a Biden, porque eso es la democracia de nuestras naciones. Pero Estados Unidos, la OTAN, Europa, países de Medio Oriente, países de Oriente Próximo, de África, de todo el mundo, pues han hecho operaciones militares y han tenido víctimas civiles. Y se han equivocado, y ha habido investigaciones y ha habido acusaciones contra quien han tenido que darse. No es un tema de que nosotros creemos que somos inmunes a equivocarnos. Es un tema de que lo que se dice que se está usando como prueba para estas acusaciones es una prueba que es espuria, que es ilegítima, que no se puede aplicar. O sea, no podemos traer estos elementos que dice el fiscal Karim Khan para admitir que esta prueba es útil y que además es adecuada. Es vergonzoso. Gastamos millones de dólares en mantener este tribunal y a este fiscal para que nos salga con remedo de acusación y equiparando a Israel con grupos terroristas. Eso es también una falta de tino jurídico y de profesionalismo. Y deja mucho que desear de este fiscal. Entonces, finalizo y hago una conclusión breve de esta pequeña intervención a solicitud de los que me la han pedido, indicando que desde el punto de vista jurídico internacional no procede la acusación, porque la prueba que se aporta es inválida como tal, no puede ser tomada en consideración en la manera en que fue usada y planteada la acusación. Tampoco son legítimas las partes que dicen que admitieron o que solicitaron la participación de la autoridad, del grupo, la población civil que representa la autoridad palestina, comillas, que representa, y Hamás como representante de los gazatíes. ¿Por qué? Porque simplemente estos grupos y organizaciones no son gobiernos legítimos. No estamos cuestionando si son estados o no son estados. No son gobiernos legítimos, legítimamente y democráticamente bien elegidos, porque no lo son. No han dejado a su pueblo actuar en libertad. Y no podemos darle en la ONU, ni en el Consejo Nacional, ni el Consejo de Seguridad, de Seguridad de las Naciones Unidas, ni en nuestros países nacionales, no podemos darles un carácter de legítimos cuando no lo tienen. Y ese es un llamado de atención a los pueblos del mundo que se dicen democráticos, para que dejen de estar reconociendo a dictadores y a organizaciones y grupitos de esta naturaleza como entes jurídicos debidamente constituidos y bajo la democracia internacional. No estoy hablando de la democracia de América o de Occidente, no, la democracia internacional. Son principios generales de derecho y no los cumplen. No los cumplen. Y hay grandes potencias y grandes países que tienen sus líderes y no han sido elegidos de manera democrática, han sido elegidos de una manera fraudulenta, secuestrando la democracia y diciendo así es mi democracia. No, eso no funciona de esa manera. La democracia en libertad solo tiene esa posibilidad: emitir el voto
de manera libre y espontánea y poderse postular uno como ciudadano al proceso electoral. Y si no puedo hacer una de dos, el proceso no es válido. Es ilegítimo y por lo tanto los gobiernos que salgan de esos grupos y de esas acciones son ilegítimos. No porque yo lo diga, es porque lo dice el derecho internacional. Y así es como hemos venido operando con muchos de estos grupos. Voy a recordar en estos momentos a Gaddafi y voy a recordar en este momento a Saddam Hussein, con representaciones en la ONU. Es vergonzoso que lo que fundaron nuestros abuelos, mi profesor Fournier, que fue parte del fundador, por parte de Costa Rica, fundador del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de las Naciones Unidas, y él decía, la humanidad es un ciclo, es repetitiva y comete los mismos errores una y otra vez. Hicimos la ONU, creamos las Naciones Unidas para corregir este montón de sinvergüenzadas y errores que había antes de la existencia de este organismo, y hemos vuelto a caer en lo mismo. No podemos ser charlatanes, perdónenme la expresión. Jurídicamente tenemos que ser correctos en lo que decimos, y no es posible admitir esta solicitud de acusación porque no cumple los elementos esenciales del derecho penal internacional, y tampoco cumpliría los elementos esenciales del derecho penal de ninguna nación digna y democráticamente constituida, por las razones que he expuesto. Las actuaciones del ejército de Israel serán evaluadas por la justicia israelí en su momento oportuno, y habrá también posibilidad, me imagino, para que los organismos internacionales se pronuncien, en los que Israel es parte. También las acciones de estos grupos terroristas tienen que ser evaluadas bajo la prisma de que son líderes ilegítimos, y ya solo por eso ya tienen que ser juzgados, más el secuestro por años, décadas que han hecho de estas poblaciones, de sus propios coterráneos. Paralelo a eso, analizaremos la defensa de Israel y de las otras naciones del mundo que se han visto enfrentadas contra estos grupos ilegítimos de criminales que populan hoy por el mundo bajo la falsa bandera de la democracia. Esto hay que decirlo como es. Y bueno, hay que ser valiente para decirlo como lo estoy diciendo, pero hay que hacerlo. Lamentablemente mi nación Costa Rica ha apoyado, creo que con buena intención, estos acuerdos en la ONU, más por validar el esfuerzo de las Naciones Unidas por la paz que por la parte jurídica, porque estoy seguro que no se sentaron a hacer el análisis jurídico correcto, porque no se tomaron el tiempo. Lamentablemente hay capital de Oriente Medio circulando en nuestras naciones americanas y europeas, y la presión y el lobby del dinero que dan está haciendo efecto. También lo digo y lo denuncio, porque es así. Lo sabe la prensa y no lo dice porque pagan sus reportajes, pagan sus horas de televisión. Hay que decir las cosas como son. Por dicho, esto es una grabación libre y espontánea. Y perdóneme con lo que voy a terminar. Soy israelí, tenemos derecho a la defensa de esta nación, de sus fronteras y de su gente. Y la graduación de esa defensa está escrita en la Torá, está escrita en los textos bíblicos para el pueblo cristiano también, que es común en muchas cosas, y la codificación jurídica israelí, y también en la codificación jurídica internacional que Israel tiene como fuente del derecho. Y desde luego, cada actuación del ejército se va a revisar y se va a valorar. La operación no termina cuando el último soldado salga de Gaza, termina cuando
posterior a la finalización de las operaciones, la guerra, el conflicto, como quieran llamarlo, se rindan cuentas y venga la sociedad civil, la sociedad jurídica israelí, a hacer las valoraciones de todo lo actuado antes del 7 de octubre, durante el 7 de octubre y las semanas posteriores, y todo lo que dure este proceso de poder liberar a nuestros compatriotas, a nuestros ciudadanos, que es un legítimo derecho de cualquier nación, y también hay que decirlo, de liberar a los gazatíes de la opresión que los tiene este grupo terrorista. Ya tendremos tiempo para que el pueblo israelí, la CANICE y otras autoridades israelíes tomen decisiones con respecto a los grupos que nos están atacando en el norte y en el centro del país, porque ha habido ataques. Entonces, espero haberles dejado informados de mi posición y también del análisis que yo hago desde la perspectiva del derecho internacional, que corresponde a la aplicación que se hace en el derecho romano, la fuente que guía muchísimos países de América y parte de Europa, muy pocos en Europa, pero sí España, Alemania, Francia usan el derecho romano, Italia obviamente, desde luego, y otras naciones que en este momento pueden escapárseme, y desde luego las naciones de Norte, Centro y Sur América. Entonces, esto ha sido un análisis breve, 50 minutos, no es tanto para un proceso, un análisis de esta naturaleza, pero le pido que lo escuchen con atención y si no lo comparten, adelante, me hacen sus comentarios. Yo con mucho gusto puedo dar aclaraciones, pero en términos generales es la razón por la cual no se puede considerar legítima y adecuadamente presentada la acusación en contra de Yoav Gallant y Benjamín Netanyahu y cualquier otro miembro del gobierno israelí. Y pues el análisis sobre las figuras de Hamas, que los hagan otros. No me interesa, eso no es lo que a mí me corresponde. Habrá otras figuras internacionales, habrá otros miembros de estos grupos que harán su valoración y ustedes lo escucharán en la prensa. A la par de este video yo envié una información de días atrás en WhatsApp donde les doy un resumen de lo que ha pasado de diferentes fuentes, sin escogerlas de credibilidad. Les di fuentes que tocaban el tema en lo que a mí me interesaba para que la gente lea abiertamente. Yo creo que la gente tiene que leer todo, informarse, de tomar lo bueno, desechar lo malo y desde luego a la luz del derecho internacional, a la luz del derecho nacional de cada país, valorar si sus gobiernos están actuando a derecho y si sus manifestantes en favor de unos u otros grupos están en lo correcto o simplemente están siguiendo la corriente, ¿verdad? Bueno, buenas noches acá en Israel, buenas tardes allá en las Américas y creo que ya son tardes o noches en Europa. A los que nos ven, muchas gracias por seguirnos y esto estará publicado donde me lo permitan que se pueda ver. Un abrazo. Shalom.